Enchufaros los micros, chicas. Vale. Julia, ¿tu micro también? Vale. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por inscribiros, muchas gracias por el interés. Y también queríamos mandarle un agradecimiento especial a las personas que han organizado estas jornadas, porque creo que este es un ciclo muy necesario y que llega en el mejor momento. Yo soy Marimar Cabrera, periodista, comunicadora, y voy a moderar esta primera mesa con la que arranca este segundo ciclo de conferencias de la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común, bajo el título Antifascismos hoy, cuidar la vida frente a la extrema derecha. Esta tarde vamos a abordar el primer eje de este ciclo a través del feminismo y del antifascismo, para centrarnos en las reacciones de la extrema derecha a esas conquistas, en esa respuesta de la extrema derecha a los avances conseguidos por el movimiento feminista. Y para ello vamos a contar con dos ponentes de lujo, con la historiadora y activista feminista Julia Cámara y con la periodista de Arainfo Rocío Durán Hermosilla. Julia Cámara es también militante de Anticapitalistas, formó parte de la coordinación estatal de la huelga feminista y durante 8 años una buena parte importante de su militancia ha estado centrada en el trabajo internacionalista, especialmente en la construcción de redes feministas, antifascistas y de clase en países como Brasil, México e Italia. Nuestra compañera Rocío Durán Hermosilla es también cooperativista en el diario Arainfo, cursó el máster en Relaciones de Género para especializarse en la autodefensa feminista en el campo del audiovisual, y si tuviera que definir su feminismo diría que se encuentra en algún punto entre Emma Goldman, Judith Butler y Britney Spears. Antes de darles paso, os voy a explicar cuál va a ser la dinámica de la sesión para aquellas personas que queráis participar en el debate posterior. En vuestros dispositivos tendréis la opción de hacer vuestras preguntas a través de la opción chat. No la confundáis con la opción preguntas y respuestas, porque ese no va a ser el canal que vamos a utilizar. En el chat podéis volcar vuestras cuestiones y las iré dirigiendo a las ponentes. Ahora bien, si hay alguna persona que prefiere preguntar de forma directa o intervenir de forma directa, podemos darles paso, acceso a la pantalla donde se le verá y donde se le oirá para realizar la pregunta de viva voz si así lo prefiere. Recordaré este funcionamiento al final de la sesión por si alguien entra un poquito más tarde o por si alguna persona se ha quedado con alguna duda. Y ahora sí, vamos a comenzar y vamos a hacerlo poniéndonos en contexto. Julia Cámara, te vamos a pedir que traigas hasta nuestros días, que actualices la forma en la que se producen las reacciones contra el movimiento feminista ante la posibilidad de nuevas conquistas, ante victorias que supongan y hayan supuesto cambios sustanciales y la consiguiente mejora de la vida de todas. Porque tengáis algo más de información, Julia va a realizar este análisis, este recorrido, a partir de la actualización del libro de la periodista Susan Faludi, Reacción: la guerra no declarada contra la mujer moderna, donde analizan las reacciones contrafeministas que se produjeron en Estados Unidos en los años 80 del pasado siglo y su modus operandi. Lo que va a hacer Julia a continuación es ayudarnos a comprender con perspectiva histórica algunos de esos procesos políticos que estamos viviendo hoy en el feminismo. Así que cuando quieras, compañera. Bueno, Marimar, gracias. Muy contenta por estar aquí. Yo creo que va a ser una sesión muy interesante y seguro que luego surgen también preguntas bastante chulas por parte de la gente que nos esté viendo, ¿no? Bueno, pues por contextualizar un poco, Susan Faludi es una periodista estadounidense, ¿no? Ella publica este libro al final de la etapa Reagan y lo que trata de hacer era analizar a partir de la experiencia que ella había vivido en esa etapa, ¿no? Sí existía un patrón de repetición, que no tanto de repetición histórica, sino de fenómenos similares en otros momentos en los que el feminismo había estado en una posición de poder fuerte, cercana a conseguir victorias concretas o cambios reales en las condiciones de vida para las mujeres, ¿no? Y lo que ella encuentra es que sí, y eso es lo que llama la reacción, ¿no? Ella habla de la reacción contra los derechos de las mujeres, la reacción contra la mujer moderna y creo que en realidad esto tiene un correlato
muy, muy particular en lo que ahora denominamos la reacción antifeminista, ¿no? Que es algo que en los últimos años además se ha nombrado directamente así por parte de muchos sectores, ¿no? Y que es una reacción como en muchos planos y que abarca el conjunto de las relaciones sociales y que tiene que ver, por un lado, con una reacción en el plano cultural, es decir, en los momentos, digamos, de ascenso del feminismo, donde el feminismo crea hegemonía cultural y donde no es posible, digamos, enfrentarse a ese sentido común, empiezan a aparecer ficciones feministas o al menos para feministas, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, en la etapa reciente, pues digamos, los remakes de películas clásicas con protagonistas femeninos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es muy evidente. Y sin embargo, llega un momento en el que esa normalización empieza a ser peligrosa o contrafuncional para el poder, y entonces se empieza a bombardear, ¿no? Y vemos cómo están apareciendo ahora, de hecho, ficciones enfocadas además con sectores adolescentes o juveniles, que de nuevo recuperan pues fórmulas de amor romántico que en los últimos años habían estado bastante desterradas de lo mainstream, personajes femeninos, bueno, como muy clásicos en muchísimos sentidos, ¿no? Hay como una recuperación de ese tipo de cosas. Hay también una reacción en el plano de los imaginarios políticos, y yo creo que este año, ya una semana que estamos o menos del 8 de marzo, ¿no? Es ultra evidente cómo el feminismo pasa de ser un impulso en términos de comunicación pública, ¿vale? Pasa de ser un impulso liberador al cual, bueno, pues es guay unirse, ¿no? Y como que todo el mundo tal, a ser el culpable de un montón de fenómenos sociales negativos, en este caso, pues de la pandemia o de un montón de otras cosas, ¿no? Y luego, y aquí entra como la parte más directamente vinculada con la extrema derecha, una reacción en lo político, ¿no? Una reacción en lo político que tiene un montón de brazos, luego hablaré como de eso más adelante, ¿no? Pero que lo que viene a ser es una contraofensiva política en base a tumbar legislaciones, en base a portavocías políticas de un montón de grupos que ataquen directamente las demandas feministas, y en base a la legitimación de partidos de extrema derecha o de derecha extrema, que vayan directamente contra los derechos conquistados, ¿no? Y ahí es muy interesante, y ya me callo, para conocer el comienzo de la etapa Reagan, que como muy simbólica en este sentido, una serie reciente de la HBO, que está súper bien, que es una miniserie que se llama Mrs. America, y creo que es como muy ilustrativa para comprender en términos de ofensiva contra el feminismo qué significa esto, ¿no? Julia, entonces dirías que el fascismo ha elegido el feminismo como uno de los sitios donde golpear porque entiende que así se hace más fuerte. Sí, yo creo que eso tiene como dos vías, ¿no? Por un lado, esto que tú dices que es completamente cierto. Quiero decir, hay un sector de la población que es el sector que, digamos, tiene que perder con el avance del feminismo. Ojo, no tiene que perder en cuanto a derechos, tiene que perder en cuanto a privilegios. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Pero digamos que, bueno, pues sus seguridades vitales de supremacía se ven amenazadas, ¿no? Y de pronto irrumpe una fuerza pública que les apela directamente y que les hace parecer no como dominadores que ya no pueden dominar, sino como víctimas de una dominación nueva. Entonces, claro, esto es un campo de aglutinación para la extrema derecha, pero luego también las derechas, la extrema derecha y los neofascismos atacan el feminismo porque el feminismo es una avanzadilla en la defensa de la vida. Es decir, el feminismo es una avanzadilla en la ampliación de derechos humanos, en la ampliación de mejoras sociales y en la defensa de condiciones materiales de vida digna para todas, ¿no? Y esto es algo que va contra, al final, si es consecuente, va contra la propia articulación del sistema capitalista, ¿no? Y ahí es cuando surgen las fórmulas extremas que el sistema tiene de defenderse.
Esta pregunta os la quiero hacer a ambas, pero si quieres, Rocío, contestas primero y así vamos intercalándoos a las dos. ¿Cuáles creéis que serían las reacciones más violentas con las que la extrema derecha se ha manifestado a esos avances, a esas conquistas del feminismo? Y ya para nota, ¿cómo se combaten? Bueno, yo aquí sí que me gustaría como aclarar una cosa, ¿no? Como cuando hablamos de pues, esas reacciones más violentas, a mí me gusta también aclarar o me gusta también incluir, ¿no? O sea, dejar claro que cuando hablamos de reacciones de la ultraderecha, cuando las llevamos a lo local o a nuestras ciudades o nuestros pueblos, realmente la ultraderecha no decide nada en el sentido de que no ha llegado a los gobiernos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de Zaragoza concretamente, no está en el gobierno, ¿no? Vamos a decirlo, entre comillas, sino que utiliza fuerza o, bueno, o coopera, porque a veces no sabemos si están siendo muy forzadas o no las derechas, para que esas otras derechas sean las que ejecuten esas violencias contra las feministas y contra otros colectivos. O sea, bueno, en fin. Entonces, como que a mí me gusta hablar de ultraderecha o de extrema derecha, pero también de lo extremas derechas que son otras derechas. No sé si me estoy explicando. Entonces, Sí. entonces sí que, bueno, ahí, por ejemplo, pues a mí me pareció muy violento que Ciudadanos cediera un espacio público para acoger una presentación de un libro que no solamente era antifeminista, sino que insultaba y atacaba abiertamente a las mujeres simplemente por el hecho de querer la equidad, ¿no? Social, Estás o hablando sea, por del defender teatro los derechos principal, ¿no? humanos. Sí, sí, bueno, al principio de la legislatura prácticamente fue. Entonces, pues bueno, Hace muy poco. a mí, por ejemplo, eso me pareció muy violento y lo hace Ciudadanos, que se supone que es de centro, ¿no? Bueno, no, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Luego, pues el Partido Popular ha bloqueado un montón de pactos que en el pasado votó por unanimidad, no sabemos muy bien por qué, porque ahora mismo está intentando pues, bloquearlos igualmente. Y luego también me gustaría, ¿no?, hablar por el otro lado, pues matizar que cuando hablamos de ataques hacia el feminismo o hacia las feministas, como hablan en mayúscula, o bueno, básicamente como si fuera un ataque al feminismo, a mí también me gusta recordar que las feministas también estamos en muchos otros movimientos y que la ultraderecha o la extrema derecha ha sabido atacar, ¿no? Es muy inteligente y sabe que nos pueden atacar por muchos frentes. Entonces, a la hora de atacar al feminismo, pues lo ha hecho también por otros lados. Lo ha hecho por el ecologismo, el ruralismo, el antifascismo, el antirracismo, y nos tienen acosadas, ¿no?, constantemente con un montón, o sea, todas las semanas tenemos una noticia sobre lo que han hecho las derechas o lo que ha forzado, ¿no?, la ultraderecha, y que nos ataca a las feministas y o sea, y a otros movimientos que también que están las feministas ahí, ¿no? O sea que, pues por ejemplo, no sé, ahora se me ocurre, ¿no?, hablamos de cooperación al desarrollo y, o sea, por ejemplo, el gobierno de Zaragoza no ha atacado a toda la cooperación al desarrollo, porque al chiringuito de Ángel Lorén, ¿no?, sí, ese le ha aumentado la asignación, o bueno, eso pretenden los presupuestos, pero sí que reduce el presupuesto para otros programas que sí que están, bueno, luchando por los derechos humanos y no es simplemente un coladero de dinero. Entonces, no, hay muchos ataques, vamos a hablar hoy un montón de todas esas violencias, pero bueno, a mí sí que quería empezar aclarando esto porque creo que pues nos pone, ¿no?, el tablero sobre la mesa. Diría, Rocío, entonces que las derechas, como has dicho, ¿no?, se aprovechan de esas exigencias de la ultraderecha, ¿no?, se las llevan a su terreno. Sí, 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 constantemente, vamos, o sea, no, o sea, también un poco porque es que vienen de ahí, o sea, al final son las mismas, o sea, que parece como que son muchas, pero es que son las mismas repartidas en más cosas, que también me recuerda un poco a la izquierda, porque también somos las mismas repartidas en 30 cosas, ¿no? Pues es que al final todas somos iguales en ese sentido. Entonces, pues bueno, que sí, por supuesto que se aprovechan,
cuando lo llevamos a lo local se ve claramente como, bueno, pues eso, yo pienso, ¿no?, en este 2020, en toda la crisis que ha habido, ¿no? Y pues la derecha de Partido Popular y Ciudadanos se ha aprovechado un poco, ¿no?, de esas exigencias de la ultraderecha, pues para hacer recortes sociales cuando hay cada vez más gente vulnerable y cada vez se aumenta la pobreza extrema en Zaragoza, en Aragón. Estos son datos que, por ejemplo, publicó hace poco Intermon Oxfam, que pues es así, y que además justamente las personas más pobres son las mujeres. O sea, que eso también es otro hecho que es así, ¿no? Pues vemos, ¿no?, cómo de repente aprovecharon la pandemia para eliminar los servicios sociales cuando es la única salida de muchas personas. Y en general, como lo podemos ver, ¿no?, en la política municipal siempre estamos publicando noticias o tal, que pues que al final ahondaremos un poco más en ese contexto, ¿vale?, de crisis, pandemia y lo que nos ha venido. Quiero que continuemos un poco en este hilo. Julia, a ver si nos puedes dar un poco de luz a cuál es la reacción fascista ahora. Nos gustaría que nos aproximarais o intentarais analizar cómo es esa reacción, esa respuesta que no consiste solo ni principalmente en ataques directos, como decía Rocío, o ataques explícitos, sino en ir ganando terreno poco a poco al feminismo e incluso vistiéndose de él para llevar a cabo objetivos contrarios, ¿no? Yo creo que las derechas, y eso no solamente la extrema derecha, sino las derechas en general, han hecho siempre, bueno, no siempre, pero en la etapa reciente, han hecho siempre una cosa mejor que las izquierdas, que es no esperar a tener que dar una respuesta, no esperar a, digamos, responder a un ataque, sino avanzar ellas primero. Sí. Yo creo que las izquierdas en el Estado español venimos de una etapa relativamente reciente, muy jodida y muy resistencialista, porque no se podía hacer nada más que resistir, que fueron los años 90. Y yo creo que las compañeras y los compañeros que nos estén escuchando, un poco más mayores que nosotras, coincidirán plenamente, ¿no? Y sin embargo, las derechas están acostumbradas a hacer lo que les dé la gana, porque además pueden hacerlo, porque los poderes fácticos son ellas mismas, ¿no? Entonces, ahí una parte importante de la reacción no es ataques al feminismo como nosotras lo esperaríamos, tipo atacando X cosa de manera directa, sino adelantándose para poner en cuestión aspectos que es que no son discutibles socialmente, ¿no? Y si estamos viendo ahora las presiones que está haciendo Vox, ¿no? Otra vez con lo del veto parental, no aquí en Aragón, pero bueno, sí en otros territorios del Estado, ¿no? Y me parece un ejemplo como muy bueno, como de estar a la avanzada y no esperando a ver ante qué cosa protestar, ¿no? Y eso creo que es algo que las izquierdas tenemos que aplicar muchísimo, porque estar siempre como en el plano resistencialista nos pone en una posición de partida perdedora, ¿no? O con menos probabilidades de triunfo. Eso por un lado. Luego, lo que está viendo también es que la reacción más evidente, es decir, que los ataques más evidentes, que son los que vienen de parte de la extrema derecha, en realidad, pues son los más escandalosos, ¿no? Por las formas, por aquello a lo que atacan de manera directa y demás, pero en realidad es una fracción minoritaria, sería como la punta del iceberg, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vemos de la punta del iceberg? Pues vemos la punta, que sería Vox intentando poner en cuestión que existe algo llamado violencia machista o violencia de género y todo el mundo le parece como loquísimo, o intentando forzar que en los colegios infantiles no sé qué narices, ¿no? Pero para que eso sea posible hace falta todo un trabajo de laminación previo por debajo, ¿no?
Y yo creo que ahí hay un factor importantísimo de facilitación del auge de la extrema derecha y también de facilitación del cuestionamiento de los derechos ganados por el feminismo, que es, bueno, el trabajo político que hacen esas organizaciones, y estoy pensando en concreto en el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, hay más ejemplos, digamos, ese arco político que se reivindica como mínimo progresista, que se reivindica el feminista, o al menos que no cuestiona para nada al movimiento feminista de manera explícita, pero que sin embargo en sus prácticas concretas lo que hace son poner palos en la rueda al avance del feminismo, favorecer la división del movimiento, introduciendo o potenciando actitudes ultraviolentas contra los sectores más discriminados y más excluidos de mujeres, como pueden ser las trabajadoras sexuales o las mujeres trans, y paralelamente facilitando o incluso promoviendo políticas concretas que van directas a atacar los pilares ya de por sí precarios e inestables de las condiciones materiales de vida de las mujeres, ¿no? Es decir, no podemos hablar que los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no son una entelequia discursiva, no es algo, es decir, no se puede hablar de igualdad ni de nada si te están desahuciando de tu casa, ¿no? Esto es como un punto de partida fundamental. Entonces tú te puedes reivindicar todo lo feminista que te dé la gana, pero si mientras tanto estás regalándole vivienda pública a los fondos buitre, y si mientras tanto no estás derogando la reforma laboral, y si mientras tanto estás promoviendo una política de fronteras genocida, pues difícilmente puede ser eso compatible con los derechos de ninguna mujer, ¿no? Me ha resultado muy, muy curioso y me ha gustado mucho que ambas habéis utilizado el término escandaloso, ¿no? Como reacciones escandalosas, que creo que desde el punto de vista de la comunicación y del periodismo hace que todo eso aparezca en medios, que ese discurso se propague con muchísima más facilidad. Yo creo que ahí juegan muy bien con la cultura pop, ¿no? Yo creo que Rocío es más experta en eso que yo, vaya, pero yo creo que se lo maneja muy bien, ¿no? Y todo el tema como de este rollo de lo importante es que se hable de mí aunque sea mal, ¿no? A ellos les beneficia mucho más, está claro. Rocío, ya que apuntabas y dabas alguna pincelada, si nos quieres intentar aterrizar algunas de esas reacciones de la extrema derecha en el terreno más cercano, como decías, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, para ver cómo se manifiesta esa reacción. Sí, bueno. Tienes muchas, ¿no? Antes, sí, Tienes todas muchas. las semanas hay una que yo lo digo ya riéndome, pero es de normalizando ya la violencia, porque quiero decir, luego cada vez que te enfrentas a un caso como este, yo la verdad es que no soy de piedra y lo sufro mucho, o sea, sí. Yo lo sufro mucho y lo sufro por otras personas, porque, claro, yo, por ejemplo, antes de entrar ya en Zaragoza, ¿no? En plan, aterrizar aquí, sí que, por ejemplo, con esto que comentabas antes, en plan, el discurso, ¿no? De los ataques indirectos, directos, a mí sí que me parece interesante. Bueno, todo lo que ha dicho Julia es brutal, pero creo que también es importante decir que cuanto más indirectos son sus ataques, más normalizado está su discurso, más violento físicamente, o sea, más incitan a la violencia física literal, o sea, contra determinadas personas y colectivos. Lo digo porque parece como que todo está dentro de las ideas, ¿no? Recientemente Daniel Ortiz se tuvo que exiliar del Estado español simplemente por denunciar el colonialismo del Estado español, que es la evidencia más grande de este planeta. O, por ejemplo, como las caras visibles del feminismo reciben a diario, ¿no? Agresiones, pues como Irán Chubarela, Pamela Palenciano, que es que están constantemente acosadas, que eso es... y eso lo opera y lo articula Vox y las otras derechas, o sea, que tampoco vamos aquí de inocentes, no, es que son muy violentas y como decías, son escandalosos porque realmente
cada vez está más normalizado, ¿no? Buscar un vídeo en YouTube de Irantxu Varela y que todo sean comentarios de lo puta que es, de que es una bollera, que es una viciosa. Y esto o sea, no podemos evitar, o sea, no podemos obviarlo, ¿vale? Luego ahora ya, si ya nos metemos en Zaragoza, que es terrible también todo lo que está ocurriendo. Vamos a entrar en Yo Zaragoza. puedo hablar de... Vamos a lo terrible. Sí, Aunque duela. aunque duela. Bueno, son cosas que hemos vivido todas y que todas las conocemos, pero bueno, que yo las traigo aquí un poco también como para mostrarlas, para que podamos hablar de ello, ¿no? Pues por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Como una de las cosas que a mí fue como el primer bofetón, de los primeros bofetones que recibimos, ¿no? Que fueron los Pilares 2019, que esto no lo hizo la extrema derecha, pero nos deja ver, ¿no? Cómo se articulan las otras derechas para ser extremas también, que fue que el Ayuntamiento de Zaragoza ocultó 2 agresiones machistas en los Pilares de 2019 y claro, y dices, ¿pero por qué hizo esto? Bueno, hay muchas explicaciones. La vicealcaldesa lo que dijo es que no, es que eran abusos, no eran agresiones sexuales. Aquí se está tambaleando uno de los pilares del movimiento feminista, que es solo sí es sí, y que no se puede, o sea, y que hay que parar todas las violencias desde el minuto 1. Entonces me estás diciendo que me pueden abusar, pero que, o sea, que me pueden agredir sexualmente, o sea, me pueden violar, pero o sea, al revés. No me pueden violar, pero sí me pueden abusar. Es que esto es tremendo y esto es, es terrible porque además Sara Fernández, o sea, es que lo dijo como excusa, ¿no? O sea, como dando una razón fundamentada cuando está siendo muy violenta públicamente en una rueda de prensa con la denunciante, una que llegó a estar en el hospital, con todo el movimiento feminista, que se supone que además ellas o sea, en Ciudadanos se reivindican feministas. Bueno, pues o una de dos, o no tienes ni idea de lo que es la violencia machista, que es, y, y dos, que no quiere, o sea, que en realidad los protocolos te dan igual, o sea, y que denunciar, ¿no? Que se posicione una ciudad entera en contra de la violencia machista te da igual. O sea, entonces, bueno, eso a mí me parecía que era así como muy interesante. También me parecía que traeros un tema que fue muy importante, ¿no? Digamos que hubo como mucho movimiento, que fue todo el tema del concepto de la violencia intrafamiliar, que llegó a Zaragoza, por supuesto, y lo trajo Vox, y no solamente lo trajo Vox, es que además fue su moneda de cambio para los presupuestos de 2020, o sea, no se aprobaban los presupuestos, no daba sus votos a favor si no se incluía este término, ¿no? Si se cambiaba el concepto de violencia de género o machista por el de violencia intrafamiliar. Bueno, aquí estamos viendo como un ejemplo más, ¿no? De cómo la extrema derecha quiere borrar de la faz de la tierra todo un avance importantísimo del feminismo y quiere borrar el feminismo de todas las instituciones. O sea, es que no quiere saber, o sea, porque el concepto de violencia de género fue acuñado por el movimiento feminista, es un éxito que nos tenemos que llevar porque hemos conseguido que toda la sociedad entera, cuando habla de violencia, se habla de violencia de género, ya no hay discusión alguna sobre eso, pero bueno, es su intento también de invisibilizar, ¿no? Esas violencias. Que por otro lado, es que si quiere Vox, hablamos de violencia intrafamiliar, que es lo que siempre se ha llamado violencia doméstica, y que si quiere entramos en datos sobre esto, es que en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística lo deja muy claro. Las que más denuncian violencia intrafamiliar o violencia doméstica son las mujeres, o sea, pero es abismal, o sea, es como un 70%. Y los que son denunciados constantemente por violencia doméstica son los hombres. O sea, y también en unos términos también del 70%. O sea, que los hombres, aunque es dentro de su familia, siguen agrediendo, y tiene un componente de género y machista, evidentemente, a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres. O sea, que, vale, hablemos de esto y dejemos claro que la violencia intrafamiliar también es machista, ¿no? O sea, está dentro de la violencia machista. Pero bueno, claro, eso Vox es lo que quiere que no contemos, ¿no?
Entonces, bueno, ahí está. Y luego otro que también me parece que es el último, digamos, lo último que nos ha llegado, que yo la verdad es que sacando esta noticia lo pasé realmente mal. O sea, es que es extremadamente violento, que es el tema de el convenio el convenio, ¿no?, que intentó meter el PP en los presupuestos, un convenio con la entidad antiabortista Red Madre, y que bueno, que todavía, que ahora está ahí, que no se sabe si al final va a salir o no, porque veremos a ver, porque se aprobó una moción de Zaragoza en Común y de Podemos, pero bueno, ya sabemos cómo son estas mozas, que siempre saben colárnosla por ahí. Pero bueno, sí que a mí me parece interesante, ¿no?, de este tema del aborto, es que, como decía Julia antes, esta es una victoria cultural, o sea, es una victoria del feminismo. O sea, nadie debate, nadie ahora Muy mismo en el Estado consolidada. español debate de aborto sí o aborto no. O sea, esto no está ocurriendo. Entonces, bueno, ellas también lo saben, con lo cual ellas dicen, va, pues como no podemos cambiar la ley porque no nos la van a tirar para atrás, porque ya lo intentó Gallardón, que además es uno de los padrinos de Red Madre, o sea, que quiere decir que siempre son las mismas, dando vueltas de lo mismo. Y bueno, con esto de Red Madre, a mí lo que sí que me parece interesante es que, y que es lo realmente violento de todo esto, bueno, por lo menos a mí lo que más me parece lo más terrible de todo esto, es que dar recursos públicos a una entidad antiabortista es que esa entidad antiabortista va a tener recursos para ejercer violencia psicológica y física explícita a mujeres muy vulnerables, porque no podemos olvidar, las mujeres cuando están, bueno, que tienen un embarazo no deseado, es que están en una situación muy vulnerable. Y entonces me dices que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere enviarlas a una oficina para que les digan, primero, información falsa, porque es que yo sí, o sea, yo no le recomiendo a nadie que se meta en la web de Red Madre, porque verdaderamente es horrible. O sea, es que son, o sea, terrible. No solamente dan información falsa, que eso pues ya no lo podíamos imaginar. No, es que además tienen un apartadito delicioso de hombres contando su experiencia de cómo sus parejas abortaron y cómo les destrozaron la vida. O sea, que no solamente dan información falsa, sino que además criminalizan el aborto. Es que esto no puede ser, o sea, es que no puede ser, o sea, es que esto es muy doloroso. Yo a mí, no, sí, nada, simplemente que ya cierro, nada, simplemente este era el último caso que yo te quería comentar, que seguro que luego hablamos también de muchas otras cosas. Sí, porque además apuntabas también la importancia del contexto que se ha dado, o sea, de cómo la ultraderecha también ha aprovechado esta crisis y el contexto desde el que partimos y desde el que no nos podemos olvidar, ¿no? Porque han seguido ejecutándose desahucios, ha habido cortes de luz, los servicios sociales cerraron en la ola más dura de la pandemia, en pleno confinamiento, siguieron saturados, ni digamos el estado en el que se encontraban ya los y las profesionales de los servicios sociales también. Sí. O sea, bueno, es que arrasan con todo, esto es así. O sea, sí. Están además llegando... es que, claro... sí, no, continúa, Rocío, no, dime. Es que además es lo que digo, que es que además ellas saben a quién tienen que atacar, porque, o sea, quiero decir, sí, su enemigo son las mujeres, que literalmente, pero las mujeres no solo. O sea, las mujeres y ya de paso te llevan a todas las demás, es decir, si encima eres una mujer trans, o sea, el doble, si además eres pobre, el triple. Entonces es que... Y esto ocurre en Zaragoza. Que hay una cosa que para mí es importante es que no atacan al feminismo cuando el feminismo es débil. Esto es importante, me refiero. Se ataca al feminismo en un momento de auge y de boom del feminismo y de crecimiento de los apoyos sociales. Y esto no es irrelevante, quiero decir, para ninguna fuerza política que sea mínimamente buena en términos de pensamiento estratégico tiene ningún sentido elegir como enemigo principal a alguien que no importa una mierda en términos...
esto es una cuestión básica, ¿no? Es decir, cómo esta reacción antifeminista viene justo en el momento en el que el feminismo es una fuerza social legitimada con capacidad de impulsar transformaciones reales, ¿no? Y esto es como una cosa como muy importante. Es decir, porque no es que digan qué sector es más vulnerable, a por ese vamos a joderlo más. Quiero decir, sí, eso lo hacen por otro lado. Pero en este tipo de batallas políticas, no, en este tipo de batallas políticas, es decir, bueno, ¿qué sector social tiene capacidad de cambiar el orden de cosas, ¿no? Pues vamos a por este para impedirlo. Quiero decir, yo creo que ahí está como un poco como una cosa, ¿no? Y vinculado al tema de la crisis que comentabas, Marimar, yo creo que eso explica bastante bien como el efecto aglutinador que puede tener esta estrategia para la extrema derecha. Rita Segato explica muy bien algunos factores del crecimiento de las violencias machistas explícitas en las sociedades capitalistas tardías, y ella habla de que, claro, en un contexto de, digamos, crisis sistémica permanente, de crisis de los pilares de la reproducción social avanzadísima, ¿no? En donde, digamos, ya no es posible la construcción de un sujeto masculino tal y como la modernidad imponía, porque durante la etapa del capitalismo clásico, inclusive en los estados del bienestar, la masculinidad se caracterizaba, es decir, tú te hacías hombre porque formabas una familia y eres capaz de mantenerla y protegerla, ¿no? Eso en una sociedad en permanente crisis desaparece, no se puede. Es decir, entonces no se puede ser hombre, por así decirlo, ¿no? Porque los factores que te permitían serlo ya no están a tu alcance. Es decir, yo creo que eso tiene que tener, si os fijáis, hay una evolución en los hombres millonarios y en los hombres con mucho dinero que antes parecían afeminados, ¿no? Esta figura de los metrosexuales y demás, que ahora es ridícula, el término me refiero, ¿no? Y ahora, sin embargo, son los más masculinos, son los que es más posible pensar en términos de hombre-hombre a un tío con pasta, ¿no? Es decir, porque es capaz de ejercer el rol de la masculinidad de una manera que el resto de tíos ya no pueden. Entonces, ahí, si tú ya no puedes ser hombre, la única forma de reafirmarte como tal es mantener el control sobre los pocos espacios vitales que todavía están bajo tu mano, por así decirlo, ¿no? Y ahí es donde hay un recrudecimiento de la violencia machista más explícita, ¿no? Es decir, y Vox u otras organizaciones en otros países entran a potenciar eso. A decir, tu vida es una mierda y es que encima tu mujer no te hace ni caso. y entran por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece como una visión bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que desde el feminismo tenemos que interpelar, no a esa masculinidad herida, obviamente, ¿no? Pero sí a qué modelo de sujeto, de ser humano queremos construir. Y ahí entra el papel de ese 40 y tantos % de la población que de pronto se ha quedado sin construcción identitaria posible, ¿no? Es decir, que quizá por eso también atacan las identidades de otros sectores, porque ellos no tienen ninguna. Sí, sí. Sí, además me parece muy interesante lo que dices porque, de hecho, bueno, yo viviendo de la cultura pop, yo leí un hilo de Twitter muy interesante que dices, pues no es la verdad absoluta. No, evidentemente Twitter no es la verdad absoluta, pero bueno, sí que daba una perspectiva así como muy interesante de esto que estaba pasando, ¿no? De Vox y de cómo había crecido y tal, ¿no? Y entonces esta chica explicaba que claro, que bueno, que Vox estaba viviendo una, o sea, Vox, bien, eh, la sociedad estaba viviendo una crisis, ¿no? O sea, porque estábamos viviendo lo que estamos viviendo es una crisis del patriarcado, ¿no? Como bien dices tú, Julia, y no saben, los hombres están ahí como que tal. Entonces, esta persona lo explicaba como que están viviendo un duelo, o sea, lo explicaba mediante el duelo, ¿no? Es decir, cuando hay una crisis, tú tienes que pasar un duelo, ¿no? Pasar unas fases y unas etapas para ya terminar, transformarte y ya poder y ya pues, ¿no? Haber pasado ese duelo. Y claro, lo que está ocurriendo es que hay muchos hombres, como dices tú, Julia, que no saben qué está pasando, que están muy confusos, que están como en esas etapas de negación, están en esas etapas de enfado
Y entonces un poco como que lo que hace Vox es entrar ahí, ¿no? A instrumentalizar todo ese enfado y toda esa negación y esta tristeza que están sintiendo todos estos hombres, pobrecitos también, ¿no? Entonces, como que entra ahí, entonces es como el coladero, ¿no? Como que lo que quieren es instrumentalizar, ¿no? Todo ese duelo. Y es muy interesante, o sea, es que es tal cual. Yo así, vamos, yo los veo ahí, los veo así, o sea, es como que no saben muy bien dónde están. Han entrado varias preguntas ya al chat, pero si os parece, vamos a primero acabar con las ponentes. Podéis seguir formulando vuestras preguntas porque luego las recogeremos todas y en el espacio final abriremos debate. Al hilo de lo que comentabas antes, Julia, hay voces que difunden la idea de que la extrema derecha es una respuesta a esa radicalidad feminista, ¿no? ¿Cómo en base a qué han construido ese discurso? Bueno, claro, esto sí que es un argumento que se ha repetido durante mucho tiempo, ¿no? Sobre todo pues al comienzo del surgimiento, digamos, más importante de Vox y demás, se repetía, ¿no? Y bueno, a mí me parece que en realidad es un argumento que justifica la opresión y la violencia. Quiero decir es el mismo argumento, voy a poner como ejemplos extremos, ¿vale? Que le dice a la mujer maltratada, si no quieres que te pegue, haberle hecho la cena a tiempo. Quiero decir, esa hostia es una respuesta, ¿no? Que tú no le has hecho la cena a tiempo. O en los argumentos que dicen, bueno, que las personas con relaciones no heterosexuales no deberían mostrarse públicamente porque están incitando a la violencia contra ellos, por ejemplo, ¿no? Es decir, al final es un argumento que se escuda en, es decir, que sirve de escudo a personas que no quieren reconocer, sostienen opiniones violentas, ¿no? Y que les permite reproducirlas justificándose en que los violentos son otros, ¿no? Hombre, a mí me parece mal, obviamente, pero es que, claro, mejor ser más prudente, ¿no? Es como, entonces al final lo que se está planteando es, no, claro, esto es una reacción contra la posibilidad de que tengáis derechos, entonces mejor quedaos sin derechos y así pues no habrá reacción, evidentemente. Y Vox, sí, perdona. No, ya está, perdona. Entonces, ¿podríamos decir que Vox nace como respuesta a la ola feminista actual o como una parte? Yo creo que Vox nace como respuesta a la necesidad que tienen los poderes sistémicos de bloquear una solución, una salida de izquierdas al contexto de crisis social, política y económica general que hay en el Estado español, pero es que además, si ampliamos un poco el margen, que yo creo que tenemos como, en el Estado español al menos, tenemos como una tendencia muy cateta a repetirnos constantemente esto de, oh, ¿por qué nos pasa a nosotras y en el resto del mundo esto sería imposible? Bueno, pues no sé, pregúntaselo a Le Pen. Quiero decir, Vox se encuadra en una reacción internacional, coincide en tiempo con el auge de las extremas derechas en todo el mundo. Tenemos los casos de Pakistán, la India, Estados Unidos con Donald Trump, el gobierno de Bolsonaro en Brasil, no sé, el encarcelamiento de Lula en Argentina. Es decir, cosas como muy locas que pasan al mismo tiempo y que son una respuesta, es decir, intentos, ensayos de respuesta, por así decirlo, por parte de, de los grupos de poder, ¿no? Y de las derechas y de las clases dominantes a un contexto de su estructuración total de las bases de dominación del sistema, ¿no? Y ahí, ahí entra el feminismo como uno de los vectores progresistas y emancipatorios de esa desestructuración del sistema, ¿no? Sí, o sea, a mí, por ejemplo, me parece importante cuando lo traemos aquí con Vox, ¿no? Digamos, o sea, sí, o sea, todo lo que dice Julia es que es exactamente así
no tengo mucho más que añadir sobre eso. Además es que es así. Cualquier avance social viene seguido de una ola reaccionaria, y esto ha sido así históricamente, ya lo ha comentado antes Julia. Yo, por ejemplo, o sea, si vemos, ¿no? Vox aparece en 2013, justo en, digamos, como en el hoyo de la ola de la crisis de 2008. O sea, yo creo que es que surge de muchas crisis, ¿no? Pues está la crisis de 2008, que la seguimos, o sea, que la veníamos arrastrando y ahora nos ha venido otra, y además se nota cómo están también intentando instrumentalizar esta nueva crisis, ¿no? Para afianzar más votos. Y además, pues como decía antes, o sea, también, y como hemos dicho antes, de la crisis del patriarcado. Es que al final es como respuesta a la ola feminista, es como respuesta a las crisis. Ellas son vampiros, o sea, ellos chupan de donde hay problemas, y además los instrumentalizan, porque al final la crisis de 2008 la instrumentalizaron, bueno, y la del 2008 que la tenemos aquí, la han instrumentalizado constantemente en contra de, bueno, en contra de las personas migrantes, o en plan con políticas totalmente racistas. Y esto es, esto es así, se ha visto. O sea, es que decir, es que tú ves un meeting de Vox y es constantemente las feministas son malas y los migrantes más. O sea, que entonces, pues bueno, que sí, o sea, es respuesta de la ola feminista, pero no, es respuesta de las crisis que están viviendo, ¿no? Que estamos viviendo. Y hemos visto también a mujeres de la extrema derecha, de la ultraderecha, proclamarse feministas. ¿Hablaríamos de una instrumentalización del libro en este caso? Claro, yo creo que ahí hay como un intento de copar todas las vías posibles, ¿no? Es decir, hay como la vía de los ataques más directos, que yo creo que ya hemos hablado, ¿no? Luego está como la vía de poner palos en la rueda, ¿no? Que además Rocío ha puesto algunos ejemplos aquí de política local bastante evidentes, ¿no? Luego hay una vía que no hemos mencionado todavía, bueno, yo creo que la he medio tocado antes, que es cómo introduces elementos reaccionarios dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Y que, digamos, que se dedican a boicotear los avances y que se dedican a intentar ganar posiciones bueno, pues para posiciones que son en términos de derechos abiertamente reaccionarias, ¿no? Y ahí estaría pues todo el feminismo tras excluyente, ¿no? Pero otras cuestiones también. Y luego efectivamente está la vía de intentar disputar el terreno de las palabras, ¿no? Esto que hace unos años estaba tan de moda de los significantes. Bueno, pues resulta es que algunas palabras no están vacías, quiero decir, que tienen en su interior un montón de acumulado histórico y de experiencias colectivas, y tú puedes disputar el término todo lo que te dé la gana, pero esas experiencias no, ¿no? Entonces hay como... cuando esto del famoso mural que querían borrar en Madrid, ¿no? Lo intentaron de las dos formas. Es decir, que además a ellas les sirve para generar la polémica, ¿no? Es decir, por un lado dijeron ataque a esto, que lo borren, tal, intentar quitarlo, pero por otro lado también decían, no, es que ese mural es discriminatorio y tiene un sesgo ideológico, bueno, no sé qué dirían, filocomunista o algo así, supongo, ojalá. Tiene un sesgo ideológico muy claro porque faltan mujeres feministas de renombre como Margaret Thatcher. Pues, ahí, que esto es verídico, ¿vale? Entonces, claro, ahí entra como la disputa, que yo creo que también la huelga feminista durante los últimos años ha sabido jugar eso bien, pero que ahora una tarea importante para el próximo periodo es seguir dando la batalla con eso, ¿no? Bueno, de qué feminismo construimos, ¿no? ¿De qué hablamos de feminismo? ¿Hablamos de feminismo simplemente bueno, feminismo es mujeres fuertes en posiciones de poder? ¿O hablamos de feminismo? Porque pues ahí, obviamente, ella no había estado de acuerdo, pero igual puedes curar a Margaret Thatcher.
Claro, o a Cristina Cifuentes. Claro, o a Esperanza Aguirre, quiero decir, mujeres más empoderadas, porque más poder que te da el dinero, vamos, eso es imposible. Pero claro, mi feminismo no es ese, y el feminismo del movimiento tampoco es ese, porque eso además, efectivamente, ahí está la discusión de si eso es o no feminismo, que seguramente no lo es, ¿no? Porque no puede haber... Es decir, no hay feminismo y no hay... El empoderamiento individual en términos liberales es contradictorio con el empoderamiento colectivo. Es decir, porque para que esas mujeres sean fuertes de esa forma, hace falta condenar a la miseria a millones de otras mujeres. Y eso no puede ser feminismo. Es decir, porque la emancipación solo puede ser de todas, ¿no? Es decir, y no hay emancipación si es autoliberación a costa de otras. Es decir, eso es reproducción de privilegios, ¿no? Es decir, y ahí es cuando el feminismo tiene que hablar de extensión de derechos, creo. Hablaremos después para acabar con un buen sabor de boca de cuál es el feminismo que queremos, hacia dónde tenemos que ir, pero a partir de esto que dices, Julia, ¿qué papel crees tú que están jugando o han jugado las mujeres protagonistas de la extrema derecha? Bueno, yo creo que les han servido decir, como en dos cosas, ¿no? Las izquierdas y el feminismo durante unos años hemos tenido un discurso un poco naif y, en mi opinión personal, equivocado, de criticar a las derechas o a la extrema derecha por, ¿cómo decir? No por machista, que también, sino por macho. No sé cómo expresarlo mejor, ¿no? Por prácticas ultramasculinas, ¿no? Frente a lo nuestro, que sería femenino. Es decir, claro, eso además de que es un discurso ultra esencialista de lo que es femenino y de lo que es masculino, y una idealización de actitudes sociales teóricamente femeninas que pueden ser muy tóxicas, como la lógica del sacrificio y la ética racionaria de los cuidados, que dice Amaya Pérez Orozco y demás, ¿no? Además de eso, en cuanto te ponen una tía al frente del fascismo, pues te lo desarticulan, quiero decir, porque deja de ser planteable ese discurso, ¿no? Y luego también han jugado un papel muy importante en, ahora sí, esto que tú decías, de una utilización desvergonzada del feminismo para reproducir un montón de violencias contra la población migrante. Yo creo que aquí y bueno, en países cercanos como Francia, Bélgica, etcétera, de manera flagrante contra la población musulmana y especialmente contra las mujeres musulmanas. Y luego, para desplegar todas unas técnicas neoimperiales y neocolonialismo armado en un montón de regiones del mundo, con esto que se ha llamado pinkwashing, ¿no? De pronto Israel mola porque en su ejército genocida aceptan gente LGTB. Bueno, pues igual sigue sin molar. ¿No? Y esas figuras, digamos, femeninas en la ultraderecha han intentado como reproducir este tipo de discursos. Hablabais antes de la punta del iceberg, ¿no? De cómo la extrema derecha forma parte de una reacción más amplia. Sí, no sé si tú quieres decir algo, Rocío. No sé, o sea, creo que estamos, o sea, llevamos todo el rato diciendo, o sea, sí, o sea, es más amplia, claro. Es que además que vamos a recordar, es que la gente o sea, no es que se haya multiplicado, es que, bueno, el Partido Popular, cuando no existía Vox, ¿no? Tenía un montón de señores fascistas en sus filas, ¿no? Pero ahora simplemente pues como que las derechas se han dividido un poco, pero creo que, o sea, que al final un poco todas, van hacia lo mismo. Además es como, bueno, es que lo decía Julia, lo importante es el privilegio y lo importante, o sea, que decir, el sistema neoliberal está ahí, ¿no? Y lo importante es aguantar eso. Yo, o sea, con esto que decías de las mujeres de extrema derecha, es que, son privilegiadas, es que ellas no tienen ningún problema en estar en la extrema derecha. De hecho,
son beneficiadas y muy recompensadas, ¿no? O sea, que no creo que... O sea, evidentemente el feminismo no está ahí, o sea, eso, vamos. Yo a mí me quería traer también un ejemplo que a mí me pareció... Bueno, este fue... a mí me fascinan los bots de la extrema derecha, ¿vale? Porque pues en Arainfo tenemos unos cuantos y depende de qué noticia pones, pues te saltan X o Y. Con el tema del aborto hubo un montón de bots, y digo que son bots porque luego te metes en la cuenta y tienen 13 seguidores, o sea, efectivamente son un bot. Y todos criticaban exactamente lo mismo, que era, en plan, pues qué feministas sois que queréis quitar una partida que se supone que sirve para ayudar a las mujeres, ¿no? O sea, como que la mayoría de todos esos comentarios era mostrar lo feminista que es decirle a una tía que no aborte, ¿no? Pues, es que es como un ejemplo muy sencillo, muy tonto, pero que verdaderamente no está ahí. O sea, Os voy a pedir están ahora que por instrumentalizando el favor... feminismo. Sí, os voy a pedir ahora que por favor nos digáis algo alentador y para ir concluyendo ya como con el bloque final de estas ponencias, os preguntaría qué feminismo queremos, cuáles son las políticas también que mejoran la vida de las mujeres, hacia qué feminismo hay que avanzar. Rocío. Este es para las dos. Este es para las dos y centrados en cosas bonitas, Sí. por favor. Vale. O sea, a mí, por ejemplo, sí que me gustaría, o sea, joder, es que es muy difícil esta pregunta, pero yo me centro en dos cosas porque ya a mí son como las cosas que ahora me tienen como obsesionada, ¿vale? Con todo esto del 8M, por ejemplo, está como ahí como un debate ahora de si salir a las calles, si no salir. Bueno, yo hoy, por ejemplo, en Arainfo hemos publicado un artículo precioso de Eva Serós que habla un poco de este tema, de salir a las calles o no, tal. Y entonces, bueno, se lo he dicho a ella, digo, es que me siento identificadísima. O sea, yo creo que que no podemos perder las calles porque las calles es lo que nunca hemos tenido y lo que tenemos que conseguir, o sea, es el espacio de conquista, con lo cual no lo podemos perder. Que tenemos que hacerlo de otra manera, que tenemos que repensar, que tenemos que cambiar dinámicas, por supuesto, pero el espacio político del movimiento feminista son las calles y eso no podemos perderlo, ¿no? O sea, que a mí, por ejemplo, yo creo que si buscamos un feminismo, mi feminismo está en las calles, o sea, es que no me lo puedo imaginar de otra manera, cambiando, transformando, reinventando, performando, lo que sea, pero teníamos que estar en las calles. Y luego otra cosa que a mí, que es la parte, o sea, porque me parece como que es la parte bonita y que yo quiero que, pues a veces como hay tanto sacrificio en el feminismo, se nos olvida que el feminismo también nos divierte muchísimo, ¿no? Y que creo que una parte muy importante del feminismo es el ocio feminista. O sea, es que yo creo que no hay que banalizar este tema para nada, que creo que tenemos que volver a encontrarnos en espacios comunitarios, online o físicos o como sea, pero tenemos que seguir haciendo cosas y estar haciendo actividades y cosas con las que nos sintamos identificadas. Es que en un momento tan delicado como es este, ¿no? En el que la salud mental es tan frágil y que hemos perdido todas las recompensas que teníamos antes. Es que esto lo tenemos que recuperar y tiene que ser feminista. Es que si no, el feminismo no está en la diversión, si no está en el ocio, es que hemos perdido también la batalla. Yo con esto, y además hago como un alegato, en plan, pues por ejemplo, con el tema o sea, ahora, por ejemplo, también han puesto en el punto de mira la harinera, un espacio comunitario que es precioso. Yo, por ejemplo, este mes, en febrero, he estado haciendo una actividad, he estado haciendo un taller de un fanzine con Amor de Primas, que por cierto son maravillosas, o sea, quiero decir, es que las amo. Y entonces, justo el fanzine era sobre violencia en YouTube, y entonces, cómo cada vez es más extrema la violencia, con lo cual viene al pego de esta charla. Pero, jolín, pues es que lo hicimos, pues era un grupo reducido, el espacio estaba bien, o sea, había ventilación, etcétera, cada una con su mascarilla y era maravilloso. Conseguimos identificarnos, conseguimos hacer grupo y sentirnos en comunidad, que era una cosa que hacía meses que yo por lo menos yo no lo tenía, ¿no? Entonces, jolín, es que esto es el feminismo es esto, vamos. Y yo creo que es pues eso, que tenemos que seguir haciendo cosas divertidas, ¿no? Que tenemos que seguir haciendo cuentas de memes feministas, que tenemos que seguir
viendo series feministas y haciendo fanzines feministas y todo lo que sea, pero desde la diversión, ¿no? Ese es mi Es que, alegato. Por favor, divirtámonos. ¿quieres añadir algo más tú, Julia? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rocío, ¿no? Con las dos cosas, pero sí que pensando como en esta clave de cuál es el feminismo, ¿no? Que tenemos que construir, es decir, partiendo como de esas dos cosas que dice ella, ¿no? Que comparto totalmente, yo creo que también, es decir, que lo hemos necesitado siempre, pero que en este contexto lo necesitamos más todavía, es un feminismo que salga de lo sectorial, yo escribía hace un par de años, cuando al comienzo del proceso de las huelgas feministas, escribía que necesitábamos un feminismo que no hable solo de feminismo, ¿no? Y hay por ahí una foto muy buena de unas manifestaciones feministas en Argentina después de la dictadura, que sale una mujer con una pancarta gigante que pone feminismo es socialismo y mucho más. Y a mí como esta idea me parece, es decir, creo que venimos de una etapa en donde el feminismo era una cuestión sectorial. Este es el tema de mujeres, que habla de cosas de mujeres y que está ahí en su rincón sectorial junto con otras movidas sectoriales, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues la mayor parte de esas movidas sectoriales no eran movidas sectoriales, sino que estaban en el centro mismo de la supervivencia colectiva y de cualquier forma de futuro, incluso de presente viable, como es la cuestión ecosocial, por ejemplo, ¿no? Que también era lo sectorial, de los ecologistas esos que abrazan árboles. Bueno, y ahora a lo mejor nos morimos todos si no, ¿no? Bueno, pues me parece como que el feminismo que necesitamos pasa por ahí, ¿no? Y es un feminismo que para desahucios y es un feminismo que amplía las bases sindicales y es un feminismo que entiende la interdependencia y que entiende las bases de la sostenibilidad de la vida, promulgando fórmulas concretas de asentamiento de la población al territorio, y es un feminismo que pone en primer plano y que, digamos, ofrece sus cuerpos como línea de defensa frente a un enorme porcentaje de la población en Aragón y en todo el Estado que por no tiene ni derecho a voto como es la población migrante, ¿no? Entonces, bueno, y a mí me parece como, que es que lo decía antes, ¿no? Pero no hay discurso feminista posible si no partimos de esa realidad material previa. Sí, obviamente es interdependiente, ¿eh? No es que vaya uno primero y el otro después, se retroalimentan, es dialéctico, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que el giro que hay que hacer es esa, ¿no? Porque no hay problemas de las mujeres que sean solo problemas de mujeres, porque además los problemas de mujeres no nos afectan a todas las mujeres igual. Y nuestras corporalidades lo saben, ¿no? Entonces, como pensar esa articulación de manera transversal y pensar que cuando el feminismo habla de poner la vida en el centro, está hablando de poner un palo en las lógicas de reproducción, de acumulación capitalista y de expolio sistemático de nuestras vidas, para mí es como fundamental y no saldremos vivas, y además no saldremos vivas del periodo que se abre si no lo tenemos claro. No sé si queréis apuntar algo más, os habéis dejado algo de lo que queréis decir o si no, voy a dar paso a algunas de las preguntas que han llegado por el chat. Bueno, yo sí que me he dejado una cosa, porque es que ahora, claro, cuando hemos hablado de todo el tema de cómo han aprovechado la crisis, sí que se me ha olvidado mencionar, y creo que hay que recalcarlo, el trabajazo de las redes vecinales, ¿no? Que estuvieron ahí, que fueron, o sea, quiero decir, como todo o sea, los barrios, ¿no? Se organizaron y sustituyeron el trabajo de una institución pública. O sea, hola, se te va la olla, o sea, es que eso... Y yo creo bueno, que es un triunfo del movimiento vecinal y del movimiento feminista, porque no podemos olvidar
que a veces somos así como muy sacrificadicas y se nos olvida decirnos los triunfos y muy del síndrome de la impostora, y hay que también, sacar pecho, ¿no? Y las redes vecinales, la raíz de todo eran los cuidados, que es lo que comentaba Julia. O sea, es que los cuidados es que eran la parte esencial, ¿no? Todo se organizaba en torno a eso. Jolín, pues es que a mí ver, ¿no? Que todos los barrios se organizaban en torno a eso me pareció brutal. Me pareció brutal que además señores integraran en su vida que tenían que hacerle la compra a otros señores. O sea, hola, somos la caña. O sea, que decir, viva el feminismo, porque es que, vamos, se ha conseguido eso. Que no, ¿no? Que no. Se ha conseguido eso que no. Claro. Vale, Julia, ¿tú quieres aportar alguna cosa más? Vale, pues voy a recordaros que podéis hacer preguntas a través de la opción de chat, que no es la opción de preguntas y respuestas, y las voy dirigiendo a las ponentes. A través de, mientras hemos estado hablando, han llegado algunos comentarios y algunas preguntas, ¿vale? Lo primero es que Germán agradece la iniciativa y dice que está siendo muy interesante. Isabel pregunta, entiendo que esta es más para Rocío, igual me lo he perdido, pero ¿a partir de qué año podríamos decir que han empezado a calar más en los medios los ataques de la derecha contra el feminismo? ¿Y creéis que no se les debería dar cobertura en los medios? Isabel es la que hace la pregunta. Bueno, yo creo que la podéis contestar un poco las dos. Vale. Sí, yo simplemente creo que cuando ha sido más evidente es cuando el feminismo ha sido más fuerte, o sea, que es en estos últimos años, ¿no? Y creo que empezaba a calar en los medios porque el feminismo empezaba a calar en los medios, o sea, quiere decir que es que todo viene de lo mismo, ¿no? Luego, ¿qué creéis que no se le debería dar, o sea, si creemos que no se le debería dar cobertura en los medios, es el debate todos los días en la redacción de Arainfo. O sea, esto es una confesión, pero es así, o sea, quiere decir, es que es un debate interno que tenemos constantemente de este tema lo sacamos, este tema no, porque a veces, claro, es como le estamos dando coba, pero si no lo denunciamos, igual la ciudadanía no se entera de que están cometiendo ¿no? este ataque. Entonces, pues bueno, supongo muchas veces esperamos. Y si verdaderamente vemos que va a repercutir, ¡bam! Entonces sí que lo sacamos. Porque es que o sea, todas las semanas mandan una. O sea, es que o sea, o sea, que no creamos que todo el mundo, que sacamos todo no lo sacamos, porque es que muchas cosas se quedan en el agua, ¿no? O sea, en el aire, entonces pues eso no lo sacamos, claro. Yo creo que el debate de esto sobre dar visibilidad o no es distinto. Me parece interesante esto que dice Rocío de esperar a ver si realmente tiene repercusión o si es la típica tirada de piedra, ¿no? Claro, esto yo creo que viene mucho porque al principio, en la primera etapa de Vox, lo que se decía es, están creciendo porque los medios les dan cabida, ¿no? Y luego se decía, no hay que darles bola. Bueno, pues es que igual hay que darles bola porque tienen no sé cuántos diputados en total, entre todas las asambleas territoriales, el Parlamento, etcétera. Igual, cuando no había que darles bola, era hace 4, 5 o 6 años. Es decir, que son momentos distintos, ¿no? Luego, me parece que es distinto. Es decir, ¿qué significa? Es que no me acuerdo la expresión exacta que ha usado Isabel, ¿no? ¿Creéis que, sí, la pregunta de Isabel era, ¿creéis que no se les debería dar cobertura? Claro, ¿dar cobertura qué significa? Claro, ahí yo quiero responder. Para mí es como un poco el debate, ¿no? Es decir, ¿dar cobertura qué significa? ¿Significa como hacer a Info sacar un artículo que explica X historias y que a lo mejor señala los peligros de tal propuesta, tal no sé qué? ¿O significa ponerles el micro en la cara en prime time y decirles, ¿qué opina usted del feminismo? Como hace en la mayor parte de medios mainstream. Y el problema es el problema es que está viendo, y esto hay periodistas que están como especializados en este tema, ¿no? Como Miquel del País Valencià y algunos otros compañeros y demás, que lo vienen denunciando, como lo que hay está viendo es una pérdida de rigor y de calidad en la profesión periodística impresionante, en donde se piensa que dar cobertura a un tema es, digamos, relatar palabra por palabra los discursos, sin
hacer un análisis sin cuestionarse nada. ¿Estaríamos hablando de un periodismo de decir. declaraciones? O sea, aquí yo creo que la clave, y coincido plenamente con Julia, es ¿qué tipo de cobertura? ¿De qué cobertura estamos hablando? No es lo mismo un periodismo declarativo en el que yo prácticamente copio y pego una nota de prensa o un sonido o una declaración de un político o de un o contrasto y trabajo esa información. O sea, yo sí que creo que hay o sea, que los periodistas tenemos el deber de explicar y de contar lo que pasa, pero hay muchas maneras diferentes de contar lo que pasa. Juanjo nos preguntaba, ¿cómo combatir la extrema derecha de forma frontal, rechazando su violencia, o de forma indirecta a través de programa feminista, y en qué medio? Y decía, los tradicionales son mayoritarios de derechas y las redes sociales... y en las redes sociales hay que cuidar con viralizar el mensaje de derechas. Un saludo. La pregunta sería, ¿cómo combatir la extrema derecha de forma frontal, rechazando su violencia, o de forma indirecta a través del programa feminista? Yo entiendo que con los tradicionales se refiere a que los medios tradicionales son mayoritarios de derechas. Vale. Bueno, yo creo que de ambas formas, ¿no? Esto lo hablábamos mucho hace un año, por eso me acordaba que lo de Cristina Seguí fue hace año y poco, porque hace un año fue la presentación del libro de Miguel Urbán sobre extrema derecha y Vox en el Luis Buñuel, que estuvimos Pedro y yo como ponentes, no sé si os acordaréis, y hubo amenazas, Pedro Santisteve, sí. Sí, hubo amenazas directas por parte de Vox y de otros sectores de la extrema derecha con ir a boicotear el acto. Y hablábamos un poco de esto, ¿no? Y vamos, es algo de lo que yo estoy convencida. Ha habido, como digamos, lo que aquí llamamos antifascismo clásico, que sería efectivamente un antifascismo de confrontación directa, ¿no? De autodefensa física o de ataque físico, ¿no? Que es, digamos, lo que existió aquí, pues eso, durante los 90 y demás, ¿no? Bueno, que es incapaz de dar respuesta en condiciones a un fenómeno que ya no son 5 pelaos ultras en la calle, ni 50 pelaos ultras, sino no sé cuántos diputados y una fuerza política, por desgracia, de primer orden, ¿no? Ahora, eso no significa, en mi opinión, que ese recurso o que esa forma de antifascismo sea descartable o incluso innecesaria. Puede ser necesaria. Lo que no puede ser es la forma de dar respuesta a este fenómeno concreto, porque no lo es, porque no funciona como respuesta a este fenómeno concreto, ni puede ser, por tanto, el vector principal por el que camine el antifascismo, ¿no? El antifascismo tiene, digamos, que desplegarse como una hidra, tiene que probar un montón de estrategias distintas, pero que se complementan y que se apoyan las unas a las otras. Es decir, y bueno, yo creo que ahí está un poco la cosa y deberíamos tener a una izquierda parlamentaria que fuera antifascista sin medias tintas, sin tapujos, y deberíamos tener eso, deberíamos tener programas en un sentido político no electoral, ¿vale? Programas de los movimientos sociales y demás, de articulación comunitaria en los barrios y de ocupar todos los espacios. Y ahí el feminismo es clave, evidentemente, antes de que pueda llegar la extrema derecha a ocuparlos. Y, por supuesto, deberíamos tener la capacidad de dar respuesta en las calles en caso de que sea necesario. Yo creo que las tres cosas son complementarias y que las tres pueden ser necesarias, más unas más otras según el momento. Y Sharon hacía un comentario al hilo de una información que ha contado Rocío sobre el convenio con la entidad antiabortista Red Madre, y decía que se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza y que está pendiente de aprobación definitiva en el pleno de este jueves 4 de marzo. Os recuerdo que si alguien, además de enviar sus preguntas a través del chat, quiere
acceder a la pantalla y preguntar de viva voz, también lo puede pedir en el chat y desde realización se le dará acceso. Juanjo nos preguntaba, asemejar a la extrema derecha hace visibilizar como extremo al feminismo y lo extremo tiene un carácter negativo. Dejaba ahí ese comentario, es entre comentario y pregunta. Rocío, ¿quieres? No sé si tienes algo que comentar, Julia. Es que claro que es radical el feminismo, no sé, no puedo, o sea, no sé. No sé responder a esto, Julia. Yo creo que tú... Tampoco creo que aquí nadie haya, por supuesto, quiero decir, Dios me libre de asemejar el feminismo a la extrema derecha. Lo que hemos dicho es que el fascismo y la extrema derecha toman al feminismo como enemigo principal. Y que, por el otro lado, el feminismo es una punta de lanza contra el fascismo. Claro, si entramos al juego este falaz de que los extremos se tocan, ¿no? Está el meme este muy bueno de, bueno, a mí me gusta matar negros, y dice el otro, bueno, yo trato de impedir que maten negros, ¿no? Y hay una tercera persona gritando, oh, Dios mío, sois exactamente iguales. Bueno, pues, pues si entramos como un poco en este discurso falaz de que los extremos se tocan y que entonces ser antifascista es igual a ser fascista, pues bueno, es decir, es que no es cierto, es un argumento que cae por su propio peso, ¿no? Además, cuando ser antifascista debería ser, y ser antifascista no en términos de digamos, autosatisfacción moral, objeción de conciencia, o sí, que antifascista soy yo sentado en mi casa, ¿no? Es decir, sino ser en la práctica funcionar de manera antifascista y por tanto oponerse al fascismo en la práctica con medidas concretas y con actuaciones concretas debería ser un imperativo democrático. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. También comentan, utilizan la extrema derecha, bueno, esto más o menos ya creo que en la ponencia quizá ha quedado ya bastante respondido. ¿Utilizan la extrema derecha para acercar al centro a simpatizantes del movimiento feminista creando ese feminismo falso? Si queréis apuntar algo más a partir de aquí. O sea, hemos hablado un montón de esto, ¿no? O sea, sí. Sí. Me sabe malo dejar preguntas sin nombrar por si hay algo más, pero creo que esto ha quedado bastante, o sea, es que claro. Solo podría decir que tiene, claro, solo puedo decir que tiene razón. Y ya está. No, o sea, sí, están intentando crear un feminismo falso, sí. Esto es una alegría para vosotras. Es un gusto escuchar a estas ponentes tan jóvenes con estos argumentos de peso. Gracias a Rocío Durán y a Julia Cámara y también gracias a la organización. Nos lo dice Teresa Domingo. Yo debo decir que hemos en la preparación de la sesión de hoy sobre el concepto de juventud y quiero decir que no, me parece, hemos tenido un debate y yo estoy convencida de que las generaciones que somos hijas de la crisis de 2008, y aquí entramos las tres, ¿no? Tenemos como un síndrome de Peter Pan muy, muy fuerte debido a unas bases materiales ultra precarias que nos han mantenido en la adolescencia de manera prolongadísima en comparación con las generaciones previas. No por querer o por tener, digamos, cabezas infantiles o todo este tipo de sandeces que se dicen ahora, sino pues no poder acceder a trabajos garantes de independencia económica, no poder salir de casa de los padres, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que aquí rondamos los 30 años, pues que quiero decir que obviamente no es una... Lo siento, Rocío, tienes que aceptarlo. Quiero decir que no es una... Que está claro que no es comparable con personas pues más mayores que puedan tener mucha más experiencia y demás, ¿no? Pero en términos numéricos de edad, hace relativamente poco tiempo, nadie se le habría ocurrido decir que una mujer de 30 años, no sé,
y me parece como interesante a la hora también de pensar qué legitimidad nos damos a nosotras mismas y al sujeto del feminismo, ¿no? Como sujeto político. Y gracias de todas formas a la persona. O sea, yo, claro, viendo a otras generaciones, por interesante. Yo se lo agradezco muchísimo. Yo se lo agradezco muchísimo porque es que yo veo las nuevas generaciones y pienso, qué vieja soy. O sea, que quiere decir que nosotras es que ya llevamos un recorrido también, ¿no? Y entonces yo veo a la gente joven y digo, wow, o sea, es que de repente nos hemos hecho mayores y lo que dice Julia, nos hemos hecho mayores y ¿qué? O sea, ¿dónde estamos? No tenemos, o sea, bueno, eso ya, chicas, tenemos es curros para también otra precarios. terapia, ¿vale? O sea, eso ya es para otra parte. Ay, sí, vale, perdón. Esto para la terapia. Nada, quería recordar que hay un taller de estas jornadas que tiene que ver en parte sobre cómo lidiar con la extrema derecha en redes y en el espacio público. Se llama Casos de éxito en la lucha antifascista, son talleres prácticos. Va a ser presencial, entonces todavía no hay fecha, pero lo anunciarán en la página de Zaragoza en Común /Escuela Municipalista. Se trata de combatir los discursos de la ultraderecha en el barrio zaragozano del Gancho y así como apunte divertido, obtener el cinturón naranja de judo en redes sociales. De momento no nos han llegado más preguntas. Y bueno, realmente llevamos 1 hora y media de debate, así que si os parece bien, bueno, este sería el momento de acabar la jornada tomándonos unas cañas en el bar más cercano, aunque toca tomársela en casa, ya lo sentimos, pero seguro que brindaremos las unas por las otras, aunque antes de acabar quiero deciros que no olvidéis mañana que tenemos una nueva cita también a las 7 de la tarde con la siguiente jornada del ciclo que ha organizado la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común, que ecologismo evitará una salida ecofascista de la crisis, para lo que contaremos con el eurodiputado militante de anticapitalistas Miguel Urbán, la activista ecologista María Pardillos, la coordinadora federal del área de medio ambiente de Izquierda Unida, Eva García Sempere, y moderará esta mesa Martín Layana del área de ecosocialismo anticapitalistas. Perdón. ¿Han llegado algún mensaje nuevo? Voy a aprovechar por si es alguna pregunta o solo es que nos dicen, bueno, felicidades, muchas gracias a todas, inspirador, gracias a todas, ha estado fantástico. Muchas gracias, impaciente por asistir mañana. Bueno, gracias a Rocío, gracias a Julia, gracias a la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común por darnos esta oportunidad. Chicas, os dejo despediros. Bueno, pues muchas gracias, Marimar, un gustazo, Rocío. Gracias a Facu, que está ahí en la oscuridad manejando las cámaras, los cables no, las cámaras. Y bueno, eso, que un placer, muy interesante. Me voy así pensando ideas. Yo no sé si es que nos han echado ya, pero bueno, yo también me gustaría agradecer a todo el mundo que ha venido, que al final pues había mucha gente inscrita, y a vosotras, por supuesto, que además es que yo ya os lo comenté, que para mí esto era como estar de copazo con 3 señoras y disfrutando, ¿no? O sea, es que ha sido una delicia. Y sobre todo muchísimas gracias a la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común, a Zazu, que ha estado por ahí pinchando las cámaras, y que ojalá muchas más como esta, vamos, vaya, es que son necesarias. Feminismo divertido, a divertirse. Sí. Os tomo la palabra. Un beso a todas. Un beso. Muchas gracias a los asistentes. Hasta luego. Un saludo.